Hola gente de Recreo Diario, ¿cómo están? Bueno, como seguimos cumpliendo con la extensión de la cuarentena, vamos a aprovechar para seguir recomendando películas que por ahí en otros momentos no tenemos el tiempo o priorizamos otras cosas. Entonces está bueno para justamente poder navegar por otros mundos, conocer otras historias. Y la historia de hoy tiene que ver, primero que es una historia real. Es un documental sirio de una realizadora que se llama Ael Al-Kateb, que hizo en colaboración con un director inglés, Edward Watts, y que está narrado en primera persona. ¿Qué quiere decir todo esto? El título del documental se llama For Sama, o Por Sama, o Para Sama, en realidad, Para Sama, la traducción. Y está narrado en primera persona porque la realizadora, que es siria, relata con su cámara todas las vivencias, las vivencias particulares, familiares, grupales, que ella experimentó a lo largo de 5 años en la guerra civil de Siria. Todo comienza en el 2011, cuando, bueno, obviamente en el régimen de Al-Assad, se empiezan a generar las primeras movilizaciones pacíficas, sobre todo de los estudiantes. En ese entonces la directora estaba estudiando marketing en Alepo, en la Universidad de Alepo, y esas primeras manifestaciones o esas primeras marchas en contra del régimen tenían que ver justamente con el pedido de libertad. Ahí la directora comienza a grabar con su cámara de video en alta definición y con su teléfono celular. Después hablaremos de este concepto de cómo se pueden producir materiales con este tipo de artefactos. Empieza a filmar las manifestaciones, las reuniones de grupo. Conoce a su después esposo, un médico, Hamza, que trabajaba ahí en un hospital en Alepo. Y ella va registrando todo como filmándolo ella misma, la cotidianidad, las vivencias, hasta que la cosa se empieza a poner un poco más complicada, se empieza a radicalizar la represión, los bombardeos en Alepo se vuelven cosa cotidiana, y ahí la directora empieza a disminuir su mundo va a ser su marido, que también está en la película, que está filmado, su boda, filma su propia boda también. Vamos a ver la vida más que nada en el hospital y con su grupo reducido, familiar, que es su marido y después va a ser su hija, y con su gente cercana. La película transcurre como en flashback, por ahí empieza en tiempo presente, 2016, siempre la voz en off de la directora está presente. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de las imágenes que veamos, escuchamos la voz de la directora que nos va contando, nos va narrando. Desde 2016 vamos al 2011, donde comienza lo que yo les decía, la primavera estudiantil con las primeras manifestaciones. Después vamos a 2014, vamos a ver el casamiento de la directora, vamos a ir descubriendo cómo cada vez los bombardeos se ponen cada vez más pesados. Entonces la vida en los lugares cerrados se hace cada vez más claustrofóbica. Después la película va a pasar nuevamente a la actualidad, para volver a retroceder unos años antes. Sí, es muy interesante cómo está narrada, porque no lo hace en forma lineal, y esto nos permite también tener un poco de respiro. ¿Y por qué digo tener un poco de respiro? Porque al hacer ella, la directora, la propia narradora, y convivir con un médico y tomar la decisión de quedarse en Alepo, ya que mucha gente obviamente se fue, tuvo que emigrar, vamos viendo en la cámara de ella los sucesos más espantosos que puede cometer el ser humano, que es la guerra, que es la matanza indiscriminada,
que es ver a la cantidad de heridos y muertos que entran al hospital, que se ven desbordados, esas casas bombardeadas y esa ciudad que de pronto se empieza a ser solamente un cementerio o pedazos de escombro. Vemos en la cámara de la directora a esos rostros desgarrados, a esa gente que solamente lo único que hace es sufrir. Después podemos discutir la ética de mostrar ciertas cosas que son durísimas, porque es verdad, son imágenes muy duras, pero que, y digo esta discusión ética porque es ético mostrar a niños mutilados o niños fallecidos por una bomba en función de que no me quiero meter en esta discusión, eso la dará cada uno, digo simplemente que esta discusión a partir de todas estas imágenes, y obviamente imágenes no solo en esta película, en otras películas documentales o en imágenes fotográficas también despierta la misma discusión. Pero volviendo a la película, vamos viendo en esas imágenes desgarradoras, esas imágenes duras, esos gritos y todo el tiempo el ruido de las bombas cayendo o de los soldados disparando. Por un momento, la directora más su marido y ya el nacimiento de Sama deciden ir a visitar al papá de la directora que vive en Turquía y que está con un problema de salud, y vamos viendo ese tránsito de noche bajo el ruido de las balas y nos preguntamos, ¿tiene sentido exponer a Sama a esto? ¿Tiene sentido ir a Turquía y luego tomar la decisión de regresar a Alepo porque ellos sostienen que su lugar es Alepo y hay que resistir para tratar de derrotar a la dictadura? Son preguntas que doy para que cada uno o quien quiera se las pueda realizar y poder generar un debate. No deja de ser un debate interesante todo esto, ¿no? Entonces vemos ese grupo familiar trasladándose a la noche entre las balas, volviendo a Alepo, hablando de que el lugar donde tienen que permanecer es Alepo porque ese es su lugar en el mundo y porque hay que resistir a la dictadura, hasta que obviamente no lo pueden hacer más. Y es ahí donde deciden emigrar y bueno, obviamente no les voy a contar el final, pero si la película está narrada en primera persona es porque el final es feliz. Esta película es como un diario, una carta que la directora Caleb le dedica a Sama, su hija, como para que ella misma, una vez que tenga la edad suficiente y viendo estos materiales, pueda entender la decisión de sus padres de por qué dejaron Alepo. Pueda entender todo lo que vivieron y lo que hicieron en función de tratar de resistir y en función de tratar de darle a ella, a Sama, un país libre. Es un testimonio que para mí tiene una validez tremenda. Este documental ganó el premio del Festival de Cannes y se iba a estrenar este año en salas, pero dada la pandemia mundial pasó a la plataforma que empieza con N, que la pueden ver ahí. Y tiene el documental, estéticamente hablando, tiene obviamente esa cámara en mano todo el tiempo que va mostrando. Solamente la directora se ve cuando se filma en un espejo anunciando que está embarazada, cuando por ahí la filma su marido o cuando la filma una tercera persona, justamente cuando ella tiene el parto de su hija. La cámara se planta mucho en el hospital. Los hospitales fueron totalmente destruidos por los aviones rusos, que en ese momento eran aliados del gobierno, o han sido aliados del gobierno sirio. Entonces ellos se instalan en otro hospital donde logran permanecer hasta que, bueno, obviamente lo tienen que abandonar. Ahí operaban como a 600 personas por día. Bueno, un desastre humanitario que el resto del mundo de alguna manera también dio la espalda, ¿no? Como les decía, estéticamente la película está narrada con cámara en mano, mostrando con sus sonidos y mostrando la realidad tal cual es. Después, obviamente, en el proceso de edición, tanto el Caleb como Edward Watts, que fue el codirector, si se quiere, y de mi punto de vista no está escrito, pero para mí
colaborador en la etapa de postproducción. Tuvieron que decidir en 5 años que filmó ella, tuvieron que decidir qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Etapa que para mí debe haber sido bastante difícil, porque imagínense ustedes que, como en un reportaje dijo la directora, ella filmó todos los días durante 5 años, excepto a la noche, que ponía a cargar las baterías de la cámara. Ella quería tener un registro total de esos 5 años, total, de todo lo que pasaba día por día, cómo se iba deteriorando la vida y cómo, digamos, la masacre cada vez se hacía más insostenible. Entonces es una cámara en mano que en momentos donde caen bombas donde están ellos, en el hospital, en la casa, todo, la directora no apaga la cámara. La directora, y realmente hay una templanza, una valentía, se queda en el lugar. Vemos que por ahí obviamente la cámara enfoca el piso y después luego vuelve a las acciones, pero tiene una valentía e insiste con el registro de todo lo que va viendo. Tal es así que hay una secuencia que es tremenda, del nacimiento de una criatura cuya madre ha sido herida por una bomba y le tienen que practicar una cesárea, y parecería como que el niño nace muerto, y después de unas acciones que realizan los médicos, el niño abre los ojos y empieza a llorar, y vemos en esa acción algo también que tiene que ver con la esperanza y con el deseo de Al-Khaled de que esa criatura viva, ya que su hija Sama tenía 1 mes y medio de nacimiento. Después, otra escena que para mí es tremenda y también marca mucho la película, es el de una mujer que había perdido a su hijo por una bomba también, y cuando va al hospital, la directora deja su cámara prendida, bien, en el llanto desgarrador y todo, y evidentemente ella en ese momento algo siente, que baja la cámara, y la madre del niño fallecido le dice: no, filmame, por favor, te lo pido, porque el mundo tiene que conocer esto, el mundo tiene que saber qué está pasando con nosotros. Por eso digo que estos documentales tienen un valor humanitario. Es necesario que el mundo entienda cosas que están pasando. El relato en primera persona está muy bien hecho, la voz en off no molesta nunca, al contrario, siempre es un aporte, siempre es una nota más, ya que le está hablando a su hija todo el tiempo, le está contando, como si su hija, una vez que tuviera la película, estaría sola en el mundo y viera sin sus padres todo lo que ellos vivieron y lo que ella vivió, tanto en la panza como de bebé. La directora, junto con Hamza, que es el médico, su esposo, aún hoy viven en Inglaterra, pero ellos no pierden la esperanza de algún día poder volver, cuando no esté más el dictador, poder volver a su Alepo tan ansiado y tan amado.